Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a hablar de 5 alimentos engañosos del supermercado. Cuando hablo de alimentos engañosos que podemos comprar en el supermercado, me refiero a alimentos que compramos pensando que son saludables, pero que en realidad no lo son, o al menos no lo son tanto como nosotros lo pensamos a la hora de comprarlos. Este tipo de productos generalmente, o de alimentos, están acompañados de fuertes campañas de marketing, sobre todo algunos de ellos. Ya vais a ir viendo porque os voy a poner algunos ejemplos para que lo entendáis perfectamente, y seguro que a partir de ahora le echáis mejor un ojo a los etiquetados de los alimentos que compráis para saber si realmente lo que estáis comprando es saludable o no. Y me diréis, ¿y cómo sé si es saludable o no? Pues hay una premisa clarísima: contenido de azúcar, tipo de grasas y contenido en sal. Esos serían los 3 principales factores en los que nos tenemos que fijar. Y ya sabéis que siempre os hablo que no todas las grasas son iguales, que no todos los hidratos de carbono son iguales. Es decir, si en mi etiqueta pone que tiene hidratos de carbono el número que sea, me parecen muchísimos, tengo que mirar cuáles son el porcentaje de azúcares, porque en ese caso me da una información más realista. Y en la etiqueta, en el listado de ingredientes, tendré que buscar alguna palabra o algún ingrediente que me refleje ese contenido en azúcares. Por ejemplo, la leche tiene un contenido en azúcares de alrededor de unos 4 gramos. Eso no quiere decir que la leche sea mala, no tiene azúcares añadidos, es el propio azúcar de la leche. Sin embargo, si yo compro un yogur azucarado, sí que tiene un azúcar añadido. Creo que me explico bien por dónde voy. Pero vamos con esos 5 alimentos, esos 5 ejemplos de alimentos engañosos en los que tenemos que sospechar un poquito a la hora de comprarlos. Que no quiero decir que dentro de cada grupo de los que os voy a hablar no existan alimentos que sean verdaderamente saludables. Pero sí son alimentos que nos deben hacer sospechar, y por eso tenemos que leer perfectamente las etiquetas para nosotros poder distinguir y poder decidir si realmente me interesa o no consumir ese alimento. Un alimento que está, vamos a decir, presente prácticamente en todas las casas, que cuando te pones malito te lo dan para comer: el jamón cocido. Jamón cocido, ojo, porque no todos los jamones cocidos envasados como jamón cocido son jamón cocido. Esto que parece un trabalenguas, rápidamente lo vais a entender. Hay que mirar el porcentaje de carne que tiene ese jamón cocido. Me da igual que sea jamón, pavo, pechuga de pavo, lo que se os ocurra. Mirar siempre el porcentaje de carne, que es lo primero que va a aparecer en el listado de ingredientes, y veréis cómo no todo lo que compráis es carne o jamón en este caso, y que igual un 50% son otros ingredientes. Actualmente, conseguir un buen jamón con un porcentaje superior, vamos a decir a un 90% de carne, es bastante complicado, no es lo más fácil. Y si no, ya veréis que el próximo día os voy a ver a todos en el supermercado revisando las etiquetas del pavo, del jamón cocido, del jamón York, como le queráis llamar. Estoy hablando todo, más o menos es lo mismo, se elabora de la misma manera, y el porcentaje de carne es importantísimo. ¿Qué es el resto? Otro tipo de proteínas, que pueden ser vegetales, puede ser gluten, conservantes, apelmazantes, es decir, otro tipo de aditivos que no son verdaderamente carne, y que si lo consumimos con cierta asiduidad, pues estamos introduciendo de manera frecuente en nuestra dieta. Vamos con el segundo ejemplo. Uno que, bueno, cuando aparecieron nos parecía la bomba. Esto es la solución a ese paquetito de patatas fritas que me gustaba tomar de vez en cuando. Los chips vegetales.
al lado de las patatas fritas en el supermercado ahora tenemos unos paquetes que son maravillosos, remolacha, calabacín, incluso cebolla, podemos tener diferentes tipos de chips vegetales. ¿Qué ocurre? Que generalmente están fritos y llevan sal añadida, por lo tanto serían exactamente igual que las patatas fritas, que las pobres están denostadas porque evidentemente no es algo que debamos comer de manera frecuente, pero es que esos chips vegetales tampoco. Si queréis hacer chips vegetales, os recomiendo que deshidratéis vosotros en casa vuestras propias verduras. En lugar de utilizar sal, podéis utilizar otros condimentos como ajo en polvo, cebolla en polvo, pimienta, es decir, muchísimas variedades diferentes. Así que ya sabéis, los chips vegetales, fijaros en la etiqueta, normalmente llevan grasa de dudosa calidad, como las grasas que se utilizan a nivel industrial, y también suelen llevar exceso de sal. Ahora vamos al apartado de los niños. Los niños a estas meriendas infantiles, yo lo que quiero es que mi hijo crezca fuerte y sano. Así que voy a comprar un zumo de fruta con leche, esos que están tan de moda actualmente y que parece que nos van a poner a todos, bueno, pues súper fuertes y que nos van a ayudar a crecer más fácilmente. Pues realmente son, podríamos decir, bebidas azucaradas. Lo podríamos asimilar casi a un refresco. Es evidente que no es exactamente lo mismo, el refresco no nos aporta ningún nutriente extra aparte del azúcar o el edulcorante que lleve, pero en este caso algún pequeño nutriente podríamos tener, pero también una cantidad muy elevada de azúcar. No es lo mismo consumir una fruta y un vaso de leche que consumir un zumo de fruta con leche. Tampoco sería nada recomendable y no son más saludables que sus versiones originales los postres light, por ejemplo, bajos en azúcares o bajos en grasa. Realmente no estamos comprando un postre más saludable que su versión original. Sería exactamente lo mismo, porque esos postres light, si les quitan la grasa, les añaden azúcares, con lo cual igual he dicho que serían similares, igual son hasta peores que sus versiones originales, porque están, vamos a decir, un poco más desequilibrados, ¿no? En función o en relación a los nutrientes que nos aportan. Las versiones cero azúcar llevan edulcorantes artificiales, algo de lo que tampoco se debe abusar. Ya sé que son menos calóricos, pero alteran nuestra microbiota intestinal cuando se consumen de manera frecuente, de manera habitual. Y ahora voy con otro alimento, ya el quinto y último, que igual os sorprende un poquito. Bueno, igual os han sorprendido también los anteriores. Se trata de las hamburguesas veganas o vegetarianas. ¿Y por qué digo eso? Si la alimentación vegetariana y vegana está en auge y es muy saludable, nos fomenta el consumo de verduras, nos elimina de la dieta algunos alimentos que se consideran más perjudiciales, como los alimentos de origen animal, que no siempre tiene por qué ser así, pero evidentemente llevar un estilo de alimentación vegana o vegetariana es una decisión personal y hay que adaptar esa dieta a los requerimientos que tiene cada persona y se puede hacer perfectamente. ¿Qué ocurre? Que voy al supermercado, me encuentro, he dicho hamburguesas, pero me encuentro un montón de productos ya elaborados que sustituyen a otros en su versión vegana. ¿Y qué ocurre? Que son ultraprocesados. Fijaros en las etiquetas. Si queréis comer hamburguesas realmente veganas, prepararos en casa un bote de alubias, un poco de arroz hervido, un poco de harina, pan rallado, hacéis unas hamburguesitas perfectamente, las freís y las tenéis en casa. Es decir, es facilísimo preparar unas hamburguesas veganas. Y os he puesto un ejemplo, combina legumbre y cereal, que de esa manera complementamos todos los aminoácidos esenciales y tenemos una hamburguesa vegana súper nutritiva con esa combinación de ingredientes. Sin embargo, esas hamburguesas o derivados
vamos a decir elaborados veganos, la mayoría de las veces no son saludables y deberíamos considerarlas un alimento ultra procesado. En este tipo de alimentos que, como os digo, son un poco engañosos, no es que el fabricante nos esté haciendo trampa, porque eso evidentemente no lo está haciendo, tiene perfectamente declarado todo lo que ha utilizado en la elaboración de esos alimentos, pero somos nosotros los que tenemos que ser conscientes de lo que estamos comprando, es decir, aprender a leer las etiquetas. ¿Por qué? Porque las alegaciones, vamos a decir, o lo que nos puedan hacer pensar de esos alimentos respecto a que son más beneficiosos para la salud o que puedan tener un beneficio extra respecto a, o comparándolo con otros alimentos, pues muchas veces es una percepción propia con la que juegan también los fabricantes a la hora de hacer publicidad y de presentarnos esos nuevos alimentos para que los compremos en el supermercado. Y el gasto que realiza la industria alimentaria en publicidad es enorme. Y si no, fijaros, en televisión, en prensa, en redes sociales, la cantidad de marcas o de anuncios que aparecen de marcas de alimentación. Y eso es algo que nos debe hacer, bueno, pues reflexionar también un poquito. Así que ya sabéis, no os dejéis engañar y mirar bien qué es realmente lo que estáis comprando. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.